Voces del Río. Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Voces del Río. Este es un podcast dedicado a la preservación y al cuidado del río Moche, la recuperación también obviamente, y por este programa están pasando diferentes personalidades, especialistas, justamente en este tema de la contaminación del río Moche. El día de hoy nos encontramos con un activista que constantemente viene trabajando en los problemas en relación al río Moche. Bienvenido, señor Eusebio. ¿Cómo se encuentra? Una vez más. Muy buenas tardes. Me encuentro muy bien y gracias más bien por esto que vamos a tratar, que es de gran interés de la sociedad civil. Bueno, una vez más nos encontrábamos para conversar sobre ese problema. Ya anteriormente nos habíamos conocido, habíamos tenido la oportunidad también de hacerle una entrevista para el reportaje que nosotros ya por ahí tenemos en nuestra página. Y ahora sí, ya para extendernos un poquito más, para hablar quizá ya de manera un poco más libre sobre este problema, está aquí usted el día de hoy. Así que muchas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Vamos al meollo del asunto, ¿le parece? Estoy a su servicio y al servicio de la sociedad civil. Vamos al grano. Coménteme usted de su conocimiento, de la investigación que ha hecho, ¿cuáles son los principales industrias, podríamos decir, que están contaminando el río Moche? ¿Cuáles son los principales responsables de esta contaminación? La principal responsabilidad tiene que ver con los funcionarios públicos que tienen que generar el control y la administración justamente del río Moche. Y no solo del río Moche, sino de toda la cuenca hidrográfica del Pacífico y de manera muy particular el que tenemos en la zona de La Libertad. Y bien, claro, porque si bien es cierto, hemos estado hablando con otros especialistas acerca de la contaminación de curtiembres, de la minería, ¿no? De residuos sólidos de diferentes poblaciones que hay en todo el recorrido del río. Pero también está la responsabilidad de las autoridades, creo fundamental. Es principalmente la responsabilidad de las autoridades. ¿Y por qué le digo y por qué le hablo de corrupción? Porque justamente estas empresas que tienen que desarrollar determinadas medidas que no permitan que su actividad sea antiecológica o anti-medio ambiente, le permiten que así sea. Entonces, no solamente tiene que ver con el ANA, que tiene que ver con el control de las aguas y el tema de las riberas o las cuencas del río, sino que también tiene que ver con los gobiernos municipales, los gobiernos locales, y tiene que ver principalmente con el gobierno regional. Y no hay una labor de supervisión y de control contra este gravísimo daño que generan estas instituciones privadas. Y no solamente privadas, también hay estatales. Claro, pero aunque pueda parecer redundante o repetitivo, para mí es importante recalcar que esta contaminación no se quede en el río. O sea, esta contaminación no es que la minera vierte sus metales o las empresas, las diferentes industrias vierten sus contaminantes al río y ahí queda. Obviamente hay todo un ciclo, hay toda una biodiversidad, hay toda una biosfera que está siendo afectada y por consecuencia hay personas también que son víctimas de esta contaminación. ¿Usted nos podría tal vez comentar un poco, ¿no?, de qué manera se está afectando a la población? Indudablemente, sí. Todo lo que usted acaba de narrarnos de manera muy técnica, entonces tiene que ver en particular justamente con las aguas que vienen para el riego de nuestros sembríos. Y a su vez esos sembríos nos alimentan. No olvidemos que Moche, todo lo que es Moche o todo lo que es la ribera del Moche, es quien cubre las necesidades alimentarias de nuestra población. En el río Moche o en las riberas del río Moche no solamente se siembra caña de azúcar, se siembra hortalizas, hasta papa se siembra en toda la ribera, ¿no? Y una serie de productos que nosotros consumimos permanentemente, porque Moche es nuestro principal productor de estos alimentos que nosotros ingerimos diariamente, a través de hortalizas, de frutas, a través de tubérculos y a través de una serie de productos que vamos y compramos en el mercado de la Hermelinda al por mayor, y que después esto llega a nuestros mercaditos y a su vez a las tiendas, en donde vamos y compramos estos productos altamente contaminados, y motivo por el cual, por ejemplo, nosotros no podemos importar a Estados Unidos nuestra papa,
Tampoco podemos importar a los Estados Unidos nuestras paltas. ¿Por qué? Por la carga de minerales que tienen, por los niveles de contaminación que reciben a través de la cuenca del río Moche, ¿no? Particularmente hablando de lo que es la producción de La Libertad. Porque la agroindustria recibe producción y el agua del río Santa, que también está contaminada. Y díganos, señor Eusebio, ¿de qué manera usted tiene cuidado tal vez al momento de ir al mercado, comprar su fruta, su verdura para hacer su ensalada? O sea, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos tener cuidado o no hay forma, tal vez? Realmente se filtra tanto y llega a nosotros con tan bonita presentación. Por ejemplo, los tomates o la zanahoria, qué bonita presentación tiene en los propios supermercados, pero no tienen ningún control de la densidad de contaminación que tienen. Ahora, esto se expresa como una serie de enfermedades. Por ejemplo, hemos tenido un fuerte incremento del cáncer acá, ¿no? Y no es solamente el cáncer a la piel que tenemos, sino una serie de órganos en nuestro cuerpo. Y también el tema de esos pulmones y de los problemas pulmonares que se nos presentan por las cargas de minerales que ingerimos a través de nuestros alimentos, o los problemas que se generan en nuestro estómago y que nos van matando muy lentamente. O sea, no es de que nos matan de golpe, motivo por el cual lo dejamos hacer y dejamos pasar. Y quienes tienen que controlar esto no lo hacen. El SENASA, si bien es cierto, cumple una labor de suma importancia, pero no tienen ni laboratorios para evaluar estos productos. Pero sin embargo, no los podemos vender al extranjero. Y para venderlos al extranjero, se los tenemos que vender a México, que se los hace ingresar a Estados Unidos, o se lo vendemos a Chile. Y como ellos tienen el pase de ingreso, porque no tienen niveles de contaminación, o tienen el tratado de libre comercio con los países de Europa y con Norteamérica, entonces entran fácilmente. Y nuestro producto lo compran a la mitad del precio. Entonces no solamente nos afecta en el problema de nuestra salud, sino de nuestra economía. Efectivamente, o sea, el problema, como le comenté, está principalmente en el río, pero de ahí se desprenden una serie de problemas que obviamente discurren del río. Pero yo quisiera volver al tema que hablaba usted, el cáncer. Hace poco estábamos conversando con el señor Carlos Bocanegra y él también hablaba de estudios hechos por universitarios y especialistas de la Universidad Nacional de Trujillo que revelan que a la par del crecimiento o del aumento de la contaminación del río Moche, ha habido un aumento en casos de cáncer, principalmente en cáncer de estómago. Ahora solamente hay que sumar 1 más 1 para darnos cuenta que la causa directa es esta contaminación de la que estamos hablando el día de hoy. Qué importante que hayan entrevistado al doctor Bocanegra. Él es una persona autorizada, es un biólogo. Pero es un biólogo que viene haciendo todo un trabajo de investigación, no en los últimos 10 años, en los últimos 30 años, de lo que está ocurriendo en nuestro departamento, en nuestra región de La Libertad. Y él ha lanzado varios gritos de alarma, ¿no? Pero no solamente él, el presidente de la Federación Médica, el doctor Carlos, él también ha hecho una exposición sobre los graves daños que nos está ocasionando el río Moche. Hace poco ha hecho una exposición en el Colegio de Ingenieros, y lo trata permanentemente con los médicos, ¿no? Son palabras autorizadas de profesionales. Obviamente, ¿no? Aunque bueno, las autoridades siempre, lo comentaba hace un poco también con otro de nuestros entrevistados, siempre tratan de, no voy a decir tal vez distorsionar, pero dar información a medias, ocultar tal vez algunas cosas, ponerlos por debajo de la alfombra y que la gente no se dé cuenta lo que realmente está pasando. Voy a cambiar un poquito el tono de la entrevista. Yo le pediría, por favor, que me permita. Claro, por supuesto. Sí, las autoridades no solamente tratan de desviar el problema, sino que lo encubren el problema. ¿Por qué? Porque ellos son los principales responsables de tener que garantizarnos a nosotros una buena alimentación, una buena salud, una buena fuente de trabajo, que implica el problema agrícola acá en La Libertad. Es parte de la base de nuestra economía. Como ellos están metidos a través de los arreglos
con estos que nos contaminan permanentemente, que no solamente son las mineras, sino es la industria de cueros, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero además hay otros tipos de industrias que también nos contaminan permanentemente y mueven fuertes cantidades de economía. ¿Y nuestras autoridades no lo ven? ¿No viven nuestra realidad? ¿En dónde están? Y ellos son los que nos tienen que garantizar a nosotros no solamente el problema de la alimentación, sino la salud y también la educación. Cuando se hablan de estos temas, tratan de sacarlos de lado. Definitivamente, ahí hay un gran problema, quizá entrando en otra materia, hay un gran problema de valores y de educación de manera general en todo el Perú, y eso obviamente conlleva que hay este tipo de autoridades que actúen en base a su propia avaricia, a su ambición desmedida, llamémoslo, porque no está malo ser ambiciosos, pero yo creo que cuando esa ambición ya afecta a otras personas o se sobrepone al bienestar de la población, ya estamos incurriendo, me parece, en algo antimoral, ¿no? Algo antiético, por así decirlo, y es algo que está muy enraizado lamentablemente en nuestras instituciones, principalmente obviamente en las instituciones del Estado, donde la mayoría de gente que va no es obviamente por un tema de servicio, porque estas personas son servidores públicos y a ellos se les olvida y creen que están viviendo en una especie, no sé, de llamémoslo virreinato todavía, no lo sé, y creen que ellos en el poder no sé, son nuestros virreyes o algo por el estilo, y hacen lo que se le da la gana como si el Perú fuera su chacra, pero una chacra que al final ni siquiera cuidan, ¿verdad? Es lamentable. Gravísimo problema. Sí. Ahora, muchos de ellos se llaman profesionales, son doctores en muchos de los casos, o magíster, ¿no? Honoris causa, algunos honoris causa. La deontología profesional, ¿qué pasó con los valores, los principios que usted acaba de mencionar? Porque no es malo ser competitivo es bueno, ser ambicioso es malo. ¿Por qué? Porque la ambición, ¿a qué te lleva? A violar toda norma, a violar tu formación profesional deontológica, y te lleva a no ser esa especie humana que requerimos en cuanto a buscar la preservación de nuestra especie como tal, sino los lleva a destruirla. Y algunos dicen, no, pero es porque no saben. Mentira, sí saben muy bien. Claro. Sino que más le vale el interés económico, las relaciones comerciales, antes que las relaciones de valores y de sentimientos para con sus congéneres. Nos estamos autodestruyendo, y al permitir que ellos lo hagan, estamos permitiendo que nos destruyan. Voces del río.